Nosotros, Waldo Wolf. Hola, Waldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, otra vez la polémica de qué hubiera ocurrido si en vez de armas de fuego como son estas, hubiera estado en disposición las famosas Taser, estas pistolas con electricidad paralizantes. Sí, en primer lugar, un día muy triste para todos nosotros y un abrazo a toda la familia policial. Cada vez que muere un efectivo es una tragedia para todos aquellos que además creemos en las instituciones. Es un vecino nuestro al que le damos el poder, le damos la ley y le tenemos que dar el equipamiento. Y no le estamos dando todo el equipamiento por temas ideológicos. No voy a hacer ni futurología ni analizar lo que hubiese pasado sí, pero no es el primer caso. Después del asesinato de esta oficial, este hombre salió corriendo y la policía que estaba en el lugar, que bien vos contaste que lo persiguió hasta la puerta del Sheraton, tuvo que salir con armas de fuego entre la gente. O sea, hoy nosotros no le estamos dando un elemento a la policía que existe en todas las sociedades civilizadas y las policías bien formadas del mundo, que es un elemento intermedio entre el arma de fuego y no tener nada. Cuando un policía se tiene que acercar a una persona en el estado en el que estaba este hombre, por ejemplo, una persona que se nota que no está en sus cabales, que después veremos si tiene que ver con un tema de problema psiquiátrico, un tema de drogas o ambas cosas, hay una distancia, que es la distancia del cuerpo a cuerpo, donde uno no tiene elementos como para generar esa defensa intermedia y además cuidar al resto de la gente. Así que, lamentablemente, se vuelve a poner sobre el tapete, tal cual dijiste vos, la discusión que para nosotros está saldada. La policía necesita las Taser o las Taser, necesita esas armas no letales, no solamente para cuidarse de ellos, pero eso sino no para tiene, cuidar a los demás. las provincias tienen autonomía o la ciudad para definir así como tantos temas. Es decir, Claro. ¿yo puedo usar Taser o es el gobierno nacional que dice no, eso lo regulo yo? Vos podés decidir que utilice determinado armamento tu policía. La ciudad lo ha definido, pero ¿cuál es el problema? Ese armamento tiene que ser autorizado por la ANMAC. Es el ex-RENAR, es la agencia nacional que Bueno, controla... eso ya la nación está en el medio. Claro, es un organismo nacional. Entonces, vos decís, quiero habilitar estos chalecos antibala para mis policías. Tienen que pasar por el organismo nacional que le da el visto bueno y que autoriza su utilización. Te da, digamos, el sello de calidad, pero también te tiene que autorizar la importación. Bueno, además... En este momento, no, quería agregar este dato, Sí. Waldo, nada más. La ciudad importó 60 pistolas Taser, se había autorizado en un primer momento desde ANMAC el ingreso de estas armas, desplazaron al funcionario que había autorizado este armamento y quedó ahí trabado el tema. Al funcionario nacional. O sea, tenemos un problema de importación de las armas. Además que tenemos un tema ideológico. Vos recordarás que en su momento hubo acciones judiciales por parte de organismos de derechos humanos. Y la verdad que no hay acto de más cuidado de los derechos humanos que este. Osvaldo recordaba, fuera de aire, una frase, claro, una frase de Bonafini que fue muy impactante en su momento. Decía, quieren traer las Taser, que las prueben con Antonia, la hija de Macri. No, con Antonia, la hija de Macri, y con los hijos de María Eugenia Vidal, que está acá presente también. Sí. Ahora, lo insólito es que Bernie está de acuerdo con el uso de las Taser. Por lo menos públicamente lo ha dicho. Sí. O sea, Mira, yo te quiero ni siquiera hay decir algo, congruencia dentro de que hoy es un día muy triste. Hoy ocurrió una tragedia, un desastre, ver una policía asesinada, un policía asesinado, en este caso una mujer, digo, es terrible. Pero la tragedia podría haber sido mucho peor, porque este hombre se hizo el arma, salió disparando, hay herido un hombre Trabajador del subte. Trabajador del subte. Si quieren hablamos también del paro del subte, que es una... 4 tiros disparó dentro de la estación. Digo, pero la tragedia que ya de por sí es grande, podría haber sido mucho peor. Entonces yo sí creo que lamentablemente nosotros sobre lo que pasó podemos discutir, debemos hacer política, porque la política es el instrumento para cambiar la vida de la gente. Y nosotros no podemos permitir un solo día más que un argentino al que nosotros le damos la ley, le damos un uniforme, le damos un chaleco antibalas, no le estemos dando lo que en todas las sociedades civilizadas del mundo se le da, que es un arma no letal para cuidarse él,
para cuidar a alguien que tal vez hay que reducirlo sin el uso de un arma de fuego y para cuidar al resto de la Ahora, población. yo hago esta pregunta. ¿Esto qué está en la corte? No me digas que como lo de las clases, como la coparticipación, las taser también están en la corte. Está judicializado el tema. Bueno, es una locura. Es decir, Argentina está trabado, bloqueado, desde lo mediano, chico, grande, está todo judicializado y camino a la corte que tiene que definir, encima de la corte apuntada con un juicio político. Es una parálisis absoluta. Hace 2 años, en la misma estación de trenes, en Retiro, ocurrió un episodio muy parecido. Un hombre le robó la pistola a un policía de la ciudad, empezó a disparar, hirió a 2 policías, hirió a un ciclista y lo terminaron matando los agentes que llegaron a tratar de contener esta situación. Ahí hubo otra polémica por las taser que no se resolvió. También frente al Malva mataron a un policía, Juan Carlos Robles, un desequilibrado que tenía un cuchillo y que cuando este policía quiso detenerlo, lo apuñaló y lo mató. Ahí en plena Figueroa Alcorta. Otra vez se dio el debate. Cuando fue lo de Chano Charpentier, el músico, que fue baleado por un policía de la bonaerense cuando trataban de llevarlo hacia una ambulancia para que lo internaran, Chano terminó baleado y ahí se volvió a hablar del tema de las taser. Pero la política nunca lo resolvió. Hay un punto, porque uno, digamos, leyó cosas, vio, y había uno que dice, pero la taser, ¿qué hubiera hecho acá? Yo sé la respuesta, pero si en realidad le robó el señor a la policía, que se habrá agachado a asistirlo, eso es lo dramático, ella queriendo ayudarlo al señor, el señor algo le pasa en su cabeza, le roba a la policía. ¿Qué hubiera pasado si esa hubiera sido una taser? Que no la mataba. Eso pasaba, porque las taser están pensadas para lugares donde hay mucha concentración de gente y es muy peligroso que la policía saque un arma. Imagínate, si en lugar de esta situación hubiera habido un robo en la estación de subte de la línea C de Retiro. ¿Qué podía hacer esta mujer policía? ¿Sacar el arma y disparar? No. Permitime agregar algo más. Es cierto, pero además volvimos a poner en riesgo a más policías y a más transeúntes cuando hubo que agarrarlo. Seguro. Porque entre seis no lo podían meter adentro de un patrullero porque el tipo estaba sacado, presumiblemente con algún tipo de estupefaciente. Y vos cuando te acercaste te tuviste que acercar con un arma de fuego. O sea que la alternativa si se te venía encima era dispararle a un hombre que se lo podía reducir sin un arma letal, de uso letal, y que además ponías en riesgo al resto de los transeúntes. Así que no hay explicación que no sea con un sesgo ideológico inexplicable. Pero, a ver, ¿cuál es el sesgo ideológico? Ensayo yo la primera respuesta. La taser es una especie de instrumento de tortura que, si no fuera al mismo tiempo y espacio, podría haber sido de la ESMA o bien en el kit con el Falcon verde. ¿Correcto? ¿Es esa la idea? Bueno, yo te podría decir, todos los elementos son un arma o un instrumento para la paz, depende de cómo los use. Te podría decir lo mismo con un desfibrilador. Y sin embargo vos tenés desfibrilador acá que está puesto para que si a alguno le pasa algo vos lo salves. Entonces las herramientas se transforman en algo letal o algo que salva una vida, depende de quién lo use. Y la formación de la policía cuando vos le das la taser o la taser se hace como para que cuiden la vida, no como para que torturen a nadie. O sea que hay que terminar con esta locura de seguir viviendo en la década del 70. Nadie va a torturar a nadie con una taser. De todas maneras, 2 cosas. Primero, si alguien quiere torturar, tiene un montón de variedad de elementos para torturar. Las torturas existen hoy en día sin las taser. En segundo lugar, la taser se dispara una sola vez y no puede ser recargada. Y además tiene un registro del momento, la hora y en qué lugar se disparó. Con lo cual, si alguien lo utilizara para torturar, eso se podría reconstruir. O sea, al policía no le convendría que tiene al policía le convendría utilizar yo quiero decir otro método para torturar por ahí no hace falta. No es que están militando, ¿viste? Están militando la taser, pero de ningún modo estamos pensando en cómo se hace reducción de daños y cómo hay una persona hoy con 2 hijos, con un marido, con una vida, con compañero, que no existe más y que se hubiera podido evitar. Y es una de una fila interminable de personas que murieron por plomo, por un balazo, por un ataque. Y es una, Diego, porque tiró ese tiro, ¿no? Pero en una estación de trenes, ¿cuántos serían? Los garantistas te van a decir que no debería estar nunca con arma y que esto no hubiera pasado si no hubiera un arma en el medio. No, bueno, eso te dirían, digo, yo no estoy hablando, digo lo que dirían los garantistas. Y recuerdo a la ministra Garré, ¿no es cierto?, de ministra de Defensa de Cristina, que quería eso, que los policías anduvieran sin armas. Sobre todo en las canchas de fútbol, Pablo, era la idea. Pero aparte que
vos recordabas el hecho del Malva. Yo creo que los estudiosos de estos temas habrán pensado, bueno, ¿qué protocolos puede cambiar la policía? Pero con lo de hoy, con una policía que fue a ayudar a esta persona, ¿qué protocolo podés cambiar? Nada, fue un asesinato tremendo. Además, la discusión ante un hecho tan grave, con antecedentes, como bien contaba Rolo, siempre en la política o en algún sector de la política termina siendo una cosa de la ideología o de la militancia, y nunca se resuelve el problema de fondo. Y es que esto puede volver a ocurrir, lamentablemente, y que la gente en la calle está y vive cada vez más insegura. Quisiera unir esta discusión con la que tuvimos al principio con el tema de la carne. Habíamos terminado diciendo, fue un problema ideológico, por un problema ideológico se cerró la exportación, lo dijo el señor que entrevistábamos, para hacerle para hacer lo que Cristina quería. Era un problema ideológico, dijo en aquel momento, ahora estamos diciendo otra vez, es un problema ideológico. Con lo cual, lo que tenemos son grandes problemas ideológicos. Sí, y todo es ideológico, pero ¿qué tal si un poco ponemos datos y trabajamos con la evidencia? Digo, veamos qué se hace en otro lado. Waldo, finalmente, ¿qué pasa con el paro de subte? Digamos, uno entiende la intención y el dolor de que un compañero del subte haya sido agredido, pero se paralizó toda la red. No, la acción es inentendible. La acción es inentendible. Nosotros tenemos que poner la cara. Yo escuché los argumentos de los metrodelegados, dijeron que falta seguridad en las estaciones de subte, pero había una policía. Hay policía en las estaciones de subte. Esto fue un hecho trágico. Esto fue un suceso terrible, pero ocurrió. Y no podés a través de un hecho terrible joderle la vida a la gente. Hoy le dimos que le aumentamos el 8% la electricidad a la gente en el país y le cortamos la luz a millones de argentinos. Hoy mostró que el plan antiinflacionario no funciona. Hoy hizo 50 grados de calor. Hoy mataron a un policía de la ciudad. Estamos todos consternados. No hay ideología. Yo sufro cuando matan a un policía de la ciudad o a un policía de la provincia. Y no tengo ideología. Quiero las taser para la policía de la ciudad y para la policía de la provincia porque es un argentino que me está cuidando. Entonces, cuando pasa algo tenemos dos alternativas. O sentarnos a hablar, vemos cómo lo solucionamos y no le jodemos la vida a la gente, o vemos cómo hacemos para sacar un provecho político chiquitito y molestar a la gente. Nadie quiere que le pase esto a un metrodelegado, a ningún otro argentino. Pasó, es una tragedia, está bajo investigación. Para nosotros es una barbaridad lo que hicieron los metrodelegados de seguir a través de esto molestando a la ciudadanía. Waldo Wolf, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien.